sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta: ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Muy buenas noches a toda la audiencia de TV 5 Días. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros, como todos los martes de 21 a 22 horas, en este programa que hemos dado en llamar Es imposible ser paraguayo y no tener una opinión sobre tantos temas nacionales e internacionales sobre los cuales debemos sentar postura u opinar a diario. Hoy estamos con la ausencia marcada de Víctor Raúl Benítez, quien se encuentra de viaje por la República de Bolivia, en La Paz, participando de una conferencia sobre ciudades, y por lo tanto con mi compañero Fernando Bogado lo vamos a suplantar esta noche, y también con un invitado especial, una persona ya conocida aquí de la casa, el profesor doctor Víctor Pavón, quien hoy nos acompañará para poder estar discutiendo y debatiendo sobre las reformas, porque sabemos que en las últimas semanas, en los últimos meses, en realidad desde un poco antes de la asunción del nuevo presidente Mario Abdo Benítez, se venía hablando con fuerza de una reforma electoral. Posteriormente se habló de una reforma constitucional y en las últimas semanas se habló también de una reforma tributaria. Entonces, con Víctor Pavón y con Fernando Bogado vamos a estar analizando la conveniencia o no de incluir determinadas reformas en cualquiera de estos niveles, a nivel constitucional, a nivel electoral o a nivel tributario, o cualquier otra reforma que se crea conveniente hacer o no en este momento político que estamos viviendo. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, muy buenas noches. Y el tema de la reforma del Estado es un tema que hace con que, nos lleva a pensar de cómo hacer con que el Estado sea más eficiente, cómo lograr hacer con que el Estado pueda resolver las cuestiones y los problemas que las personas tienen, y hacer con que en el ejercicio del poder pueda llevar adelante los proyectos que se están pensando, que se están considerando, porque los proyectos y las ideas son muchas, pero muchas veces uno se encuentra con la burocracia del Estado. Entonces, ¿cómo logramos hacer con que esa burocracia no detenga, no ponga un freno a todos los proyectos que se quieren realizar? Esa es una de las cuestiones que hablan de la reforma al Estado. Y como decían los filósofos Parménides y Heráclito, que una vez se encontraron, y empezó un debate sobre el tema del cambio. Y Parménides decía que todas las cosas que tienen que mantenerse igual, que todas las cosas se mantienen igual, que es imposible cambiar. Sin embargo, Heráclito decía, no, todas las cosas cambian, todas las cosas deben cambiar y todas las cosas es imposible que no cambien. Uno no se baña dos veces en el mismo río. Claro, sí, porque las aguas son diferentes, la tierra ya movió y vos que te metiste el agua también sos diferente. Sos más viejo. No sos la misma persona que se metió ayer. Heráclito de Éfeso. Entonces Heráclito al final tenía razón en términos de que el mundo cambia y cambia mucho. Entonces el liderazgo es la persona que está encargado en lograr con que ese cambio sea positivo. Porque hay también otro concepto también dentro de la filosofía,
cuando hablamos del cambio, la gente dice, se resiste al cambio. No, la gente no se resiste al cambio, la gente se resiste a perder los privilegios, a perder las ventajas. Pero también hay un concepto que dice, todo cambio es bueno, todo cambio es malo y las dos cosas a la vez. Todo lo que está pasando hoy en día sobre las nuevas tecnologías, la economía, la digitalización, las redes sociales, todo eso es bueno, es malo y las dos cosas a la vez. No hay nada que sea completamente bueno ni hay nada que sea completamente malo. Todos son las dos cosas a la vez. Esa es la paradoja del cambio. El yin y el yang. Exactamente. Entonces, ¿cómo logramos hacer con que el Estado pueda aprovecharse de los beneficios de las redes sociales, de la digitalización, de la reforma, por ejemplo, de la firma digital, por ejemplo, que es una tecnología nueva, muy eficiente, muy interesante, pero que muchos estados se resisten todavía, prefieren el papel, La pregunta es, ¿por qué va a preferir el papel si la digitalización hace con que todas las cosas fluyan? Entonces, esas son las cuestiones que... Por el tema de MOVE. Claro, sí, bueno... Que se habló en estos días, sí, ¿verdad? eso es un tema interesante porque justamente trayendo un poco una opinión que él leí sobre uno de los invitados que suelen venir acá, Amílcar Ferreira, él decía, ¿por qué tanto se está invirtiendo en hacer con que Paraguay sea un país innovador? Se habla sobre la innovación, CONACYT invierte una gran cantidad de dinero para incentivar la innovación y después vienen las autoridades y dicen, no queremos innovación. Sí, así Entonces mismo. eso es una cuestión que... ¿verdad? Víctor Pavón, muy buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente presente aquí en este programa, que vos sabés aquí, 5 Días TV es tu casa también, entonces te recibimos siempre con muchas ganas de escucharte, de compartir las ideas y bueno, me gustaría también que aprovechen en este primer bloque, nos comentes lo que estás haciendo, nos comentes sobre tus últimas publicaciones, en realidad le comentes a la audiencia que está viéndote en estos momentos. Muchas gracias, buenas noches Eduardo, Fernando, realmente estoy muy contento de estar aquí en el programa y más todavía porque estoy escuchándole a dos filósofos como Heráclito y Parménides, quienes mi padre, Zoilo Pavón Pérez, solía hablar de una manera tan insistente que realmente me congratula, ¿verdad?, que se esté mencionando en este programa. Eduardo, básicamente como para empezar, yo estoy trabajando obviamente en el ámbito universitario, en la Universidad del Norte, en la Universidad Tecnológica Intercontinental, en la PUP, y soy asesor también, trabajo en mi profesión, pero en particular, como te había mencionado, quiero dar un poco a colación, a publicidad. Este es un libro que se denomina Lo Bueno, Lo Malo y Feo. Ahí puedes mostrar en esa cámara. Que fue publicado hace un mes y trata sobre la acreditación de la calidad universitaria en el Paraguay, donde realizo un análisis justamente bajo esos 3 parámetros. ¿Qué es lo que se está haciendo bien? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Y qué es lo que me parece que obviamente requiere un profundo cambio. El otro libro que también ya se está por publicar, ya se ha lanzado en la ciudad de Buenos Aires, es el libro que se denomina Ensayos sobre la Libertad y la República, donde realizo una serie de análisis filosóficos, políticos y económicos de acuerdo a la coyuntura que ha vivido nuestro país en los últimos años. Y justamente uno de esos temas es el tema relacionado a la reforma, que como aquí bien se dijo, la reforma requiere ciertamente de un liderazgo, pero por sobre todas las cosas, la reforma requiere de conocer de lo que se quiere hacer desde el Estado. Reformar significa establecer una frontera clara de lo que va a hacer el sector público y aquello que debe hacer el sector privado. Pero para ello, y como decía el gran filósofo Ortega y Gasset en La Rebelión de las Masas, el buen político es aquel que tiene una idea clara de lo que va a hacer desde el poder. Y el gran problema que nosotros tenemos en el Paraguay para realizar las reformas en todos los ámbitos, porque el Paraguay necesita hacer reformas. Nosotros estamos muy rezagados en el tema de las reformas. Necesita de liderazgos convencidos
en que el Estado es una organización política, jurídica, al servicio del ciudadano. No como lamentablemente gran parte de nuestros dirigentes todavía consideran al Estado como esa organización que prácticamente tiene una suerte de la categoría de una deidad que tiene que repartir dinero, prebendas, canonjías y hacer crecer el presupuesto como está ocurriendo nuevamente en nuestro país. O sea, reformar entonces implica necesariamente conocer qué tipo de Estado nosotros queremos. El Estado obviamente tiene a su vez características que van, y esto no se puede soslayar, tiene una característica que está relacionada a las diferentes formas de ideologías que uno tiene para poder otear el futuro. Hay una versión socialdemócrata, hay una versión socialista, neosocialista, liberal, anarcocapitalista, etc. Comunista. ¿Cuál de ellas? Comunista, socialismo del siglo XXI, como se da ahora, por ejemplo, lamentablemente en Venezuela. Es decir, nosotros tenemos que analizar las bases filosóficas para después trasladarnos a las cuestiones prácticas. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué seguimos el informe, por ejemplo, del Banco Mundial 2018? Dice que en Paraguay todavía, un ejemplo así concreto, para hacer una empresa todavía se tarda 44 días para volverlo formal. Y en Canadá se tarda 24 horas. Eso es algo importante porque implica que debe haber una conciencia clara por parte de los dirigentes de modificar esa cuestión. Una cuestión que, si uno analiza bien, es muy sencilla de hacer. Para tornarnos más competitivos, ¿verdad? Para tornarnos más competitivos, así como dijo acá Fernando, más eficientes, pero por sobre todas las cosas, Eduardo, para que el Paraguay no siga perdiendo oportunidades. Porque el Paraguay ciertamente hizo algunas reformas interesantes. En el campo macroeconómico se establecieron las bases. También se establecieron las bases de respeto a las libertades políticas. Pero eso no es suficiente. El crecimiento del Producto Interno Bruto que tiene el Paraguay del 4% es exiguo para lo que el Paraguay necesita. Podemos decir, Víctor, que acá tenemos un terreno fértil, ¿verdad? El terreno fértil está, pero han crecido yuyos por todas partes, ¿verdad? Sí. Y lo que necesitamos es un jardinero que pueda podar un poquitito acá, allá, darle ese paisajismo, ese urbanismo, porque los bienes están todos, pero hay que de alguna manera tornarlo más atractivo, hay que incentivar a que crezcan. Nosotros decimos, bueno, está lindo, pero falta flores. Bueno, entonces vamos a incentivar. ¿Qué hacemos para incentivar para que vengan las flores? Así mismo. Mira, lo que está diciendo es muy cierto y me gusta esa analogía que está utilizando Eduardo, porque Paraguay, sabemos nosotros, es un país, en primer lugar, mediterráneo. Ya nosotros tenemos un costo de transacción comercial del 25% que suma al costo de nuestras mercaderías. Esa situación implica necesariamente que el Paraguay tiene que volverse muy competitivo en términos de empresas privadas en particular. Pero para que las empresas puedan volverse competitivas, el sector público no tiene que ser un inhibidor. Por ejemplo, vamos a citar un ejemplo, todavía nosotros no hicimos una reforma básica y trascendental, el presupuesto público. El presupuesto público sigue siendo vegetativo, sigue creciendo a expensas de unos gastos corrientes que crecen obviamente de acuerdo a lo que se denomina la presión electoral. Nosotros tenemos que hacer, así como se hace en Chile, el presupuesto por resultados. También hay un presupuesto base cero. Una de las dos modalidades tenemos que elegir, pero para ello se tiene que hacer una reforma en la estructuración del sector público que yo desearía y creo que el gobierno actual de Marito Agdo debería realizarlo, no para este presupuesto porque ya no hay tiempo, pero sí preparar el insumo intelectual para que las personas, los técnicos, los políticos, vayan y vean lo que sucede, por ejemplo, en Chile u otros países, donde se realizan ese tipo de reformas en el carácter del presupuesto. Ese es un ejemplo sencillo. Si nosotros nos corregimos la deficiencia que tiene nuestro presupuesto, la competitividad empresarial, la iniciativa empresarial, no va a surtir los efectos
que nosotros deseamos, es decir, crear más puestos de trabajo, aumentar los salarios y por sobre todas las cosas lograr lo que se denomina una movilidad social en las personas, especialmente jóvenes que tenemos en nuestro país, un bono demográfico que lo vamos a ir perdiendo dentro de 30 años. Excelente, Víctor. Y lo que está mencionando Víctor es sumamente importante porque hoy estamos recordando también hoy un día histórico porque se recuerda el natalicio de uno de los grandes estadistas que ha dado nuestro país, que fue el doctor Eligio Ayala, ¿verdad? Y el otro Ayala, que fue también otro gran estadista, Eusebio, justamente defendió su tesis doctoral en la Universidad Nacional llamada El Presupuesto Nacional. O sea, el Presupuesto Nacional fue su tesis doctoral en la Universidad Nacional. Imaginémonos nosotros que él ya en aquel entonces vislumbraba la trascendencia que tenía o que tiene el presupuesto en la esfera de la vida política y económica de una nación. Y vamos a lanzar también, aprovechar para lanzar la pregunta del Nakayama GI del día. Vamos a lanzar la pregunta y después vamos a ir a un corte. Como estamos hablando de reformas y hoy también es un día histórico por el 139 aniversario del nacimiento de Eligio Ayala, la pregunta es, ¿en qué año el presidente doctor Eligio Ayala promulgó la nueva ley electoral? Y ponemos 5 opciones, 5 años donde él estuvo también como presidente. La colita en 1924 como presidente provisional y posteriormente los 4 años siguientes como presidente constitucional, recordando que los periodos por la Constitución del 70 eran de 4 años. Entonces fue en 1924, fue en 1925, fue en 1926, fue en 1927 o fue en 1928 que Eligio Ayala promulgó la nueva ley electoral por una cena para 2 personas en el restaurante No Me Olvides, la mejor opción gastronómica que hay en Villamorra. Entonces, lanzada la pregunta del día en la que llama GI, vamos a ir a un pequeño corte y al regresar ya vamos a estar haciendo un análisis profundo sobre este tema de las reformas, que es nuestro tema del día. Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta, ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Consumo lo que es paraguayo, porque es mío, porque me hallo, porque en el mundo nuestra calidad se siente, por la industria Mbareté y la gente purete. Y que vengan de afuera a decirme que no es igual. Yo también sé llegar lejos, haciendo crecer mi lugar. Consumo orgullo, paraguayo como vos.
Buenas noches, estamos continuando este programa de hoy, que si no me equivoco ya es el 19º o el 20º, ¿verdad? Entonces, ya también entrando en el último mes del año, en el mes de diciembre, que recordemos en el calendario romano era el 10º mes, cuando habían solamente 10 meses. Por eso es que los últimos meses del año son septiembre, que es el séptimo, o era el séptimo mes, octubre, que era el 8º mes, noviembre, que era el 9º mes, y diciembre, que era el 10º mes en el calendario romano antiguo. Posteriormente se modificó eso con la inclusión de otros meses y se amplió a los 12 meses que conocemos y que tenemos hoy, ¿verdad? Siempre metemos un poco de cultura también porque sabemos que nuestros seguidores son muy exigentes. Tenemos muchos seguidores que son estudiantes universitarios o recién egresados y nos gusta mucho que bueno, ellos también puedan ir acompañando este tipo de cosas. Bueno, me gustaría primeramente que Fernando nos diga resumidamente en algunas palabras lo que estuvo viendo sobre reformas, sobre ejemplos que hemos tenido a nivel latinoamericano o a nivel mundial, y posteriormente vamos a hacer un pimponeo sobre este tema de las reformas. Sí, de hecho que mi fascinación siempre va por el tema del liderazgo. Entonces para mí es siempre la investigación sobre los líderes del mundo, cómo tuvieron tener esa valentía y esa sagacidad también para unir a las personas alrededor de un propósito. Porque no es solamente ser valiente, hay que ser diplomático, hay que ser político, hay que ser sabio, hay que ser conmensurado, justamente una de las palabras que estuvimos hablando también, para poder llevar adelante las reformas del Estado, que siempre son de alguna manera traumáticas para mucha gente. Porque la reforma siempre trae miedo, trae temor. Si hay una de las cosas que uno dice, bueno, vamos a cambiar, la primera cosa es que uno se pregunta es, ¿voy a perder mis privilegios? ¿Voy a perder mi poder? ¿Voy a perder de alguna manera? Entonces, si la gente siente que va a perder, va a resistirse al cambio, te va a hacer la guerra, y eso hace con que los líderes realmente, muchos de los líderes muy bien intencionados no puedan llevar adelante los grandes proyectos. Pero yo hice acá una lista de los que lograron. Entonces, para tener un conocimiento general, uno de ellos fue Víctor Paz Estenssoro, presidente de Bolivia, de 52, 60, 64 y 85. Bastante interesante, fue el presidente que más reformas hizo en Bolivia y logró hacer con que Bolivia se convirtiera en un país en serio. Eso es bastante interesante conocer un poco su vida. Después, José Figueres Ferrés, también presidente de Costa Rica, que hizo algo realmente impresionante. Él hizo con que él sea el primer país sin ejército, el primer país sin militares, y convirtió todas las instituciones militares en centros educativos. Yo me imagino cómo los militares le habrán resistido a esa idea, ¿verdad? Sin embargo, tuvo un apoyo masivo, inclusive después también se ganó el Premio Nobel de la Paz. O sea, realmente hubieron muchas consecuencias muy beneficiosas para Costa Rica gracias a esas reformas. Otro gran reformador también de Sudamérica, José Batlle Ordóñez, también un periodista, fue presidente de Uruguay. Hasta el día de hoy, muchos uruguayos dicen, yo soy batlista, ¿verdad? De Ordóñez. Batlista. Exactamente, entonces es como que de repente hubo tanta reforma en aquella época que lograron hacer con que también Uruguay pudiera ser una potencia, ¿verdad? Para que pueda salir adelante. Y el penúltimo que voy a mencionar es Lee Kuan Yew, ese ya en Asia, es uno de los más importantes reformadores del Estado de la historia reciente, que fue que logró hacer con que Singapur pasara de un país de tercer mundo, pasara al primer mundo. Pero acá el énfasis más importante de su reforma fue la reforma educativa. Ahí tuvo un énfasis muy fuerte en la reforma educativa y el combate a la corrupción. Él decía, mira, si vos querés combatir la corrupción, no te tiene que importar ni tu mamá ni tu hermano. Si cualquiera de tus parientes comete algún acto de corrupción, él iba a combatir inclusive dentro de su familia. Él sabía que era
Ese es el principal problema. Y el mayor reformador del Estado, de la historia, de la historia reciente por lo menos, que es también a nivel mundial, uno de los grandes reformadores, es el que lleva el primer premio, es Mustafa Kemal Atatürk. Él cambió absolutamente todo en Turquía, desde las vestimentas, el idioma, cambió el estado religioso a un estado laico, luchó por el feminismo, hizo una reforma tan grande que prácticamente es irreconocible Turquía antes de Atatürk y Turquía después de Atatürk. Y hoy es una potencia también. Es una potencia. Una potencia emergente. Sí, pero es una potencia emergente. Para que los líderes que quieren decir, yo quiero reformar el Estado, bueno, esos son los nombres que tienen que investigar, que tienen que conocer. Si quieren conocer más también vamos a subir el perfil de estos líderes, vamos a subir en la página que aparece en el Es Imposible Ser Paraguayo de Facebook. Lo interesante es que, y hay que decir aquí, era que varios de los líderes que mencionó Fernando fueron o son dictadores, ¿verdad? Entonces, sí, hay una cuestión que dice el autor del libro The Birth of Plenty, El origen de la riqueza, ¿verdad? Que es William Bernstein. Él habla de 4 factores. ¿Verdad? Por supuesto, también nosotros siempre hablamos de la necesidad de una democracia liberal, ¿verdad? De las libertades individuales, que de hecho están intrínsecas dentro de estos 4 principios que voy a mencionar, que dice Bernstein se tienen que dar para que tengamos ese suelo fértil como para que se desarrollen las cosas. El primero de ellos es el derecho a la propiedad. Dice él, este punto se refiere no solo a la propiedad de la tierra, sino también a los derechos de propiedad intelectual y a las libertades. Eso es número 1. Si nosotros queremos desarrollarnos, necesitamos tener eso. Y eso hablando de lo que fue el éxito de Corea del Sur, que se conoce como el milagro del río Han, ¿verdad? Que sabemos también que Corea del Sur hoy día es una potencia mundial, es el país que más doctores per cápita tiene en el mundo. O sea que sí, es impresionante. Y no hablo de doctores médicos, sino académicos de todas las ramas de la ciencia, ¿verdad? Pinochet también fue un gran reformador del Estado. Y para que nos hagamos una idea, Corea del Sur hoy registró, o sea, en el año 2015 registró 18.000 patentes nuevas de invención. Pero hay un tema allí, Eduardo, ¿verdad? Un ratito nomás, Víctor, un ratito. Sí, sí. Porque yo quiero escucharte a vos largo y tendido sobre este tema, ¿verdad? Sí, sí. Por eso hablaba de un pimponeo. Corea del Sur registró 18.000 patentes de nuevas invenciones en el año 2015. En comparación de las 320 de Brasil. Imagínate, Brasil para nosotros es un gigante, pero solamente presentó 320. México, 170. Y Argentina, con los premios Nobel que tuvo en su historia, 70. Solamente por nombrar los países más grandes de América Latina, ¿verdad? Sí. Y acá el MOVE no funciona. Y acá viene lo segundo, que habla sobre el tema del MOVE y se le da con un caño a lo que hizo la Municipalidad de Asunción. 2, racionalismo científico. El progreso económico depende del desarrollo, la innovación y la comercialización de las ideas. Número 3, apertura al mercado de capitales, que lo hablamos muchas veces también con Víctor Raúl por el tema del grado de inversión. Mucha gente dice, ¿qué va a cambiar cuando el Paraguay llegue al grado de inversión? ¿Y por qué el Paraguay no llega al grado de inversión? La gente del FMI, del Banco Mundial, están todos contestes de acuerdo, y aquí también nuestros empresarios y gente de la banca, del mundo de las finanzas, dice que es por la falta de fortaleza institucional, la falta de credibilidad, la inexistencia de un Estado de Derecho real. Y para la apertura al mercado de capitales, bueno, creación y fomento de capitales para financiar emprendimientos productivos e ideas innovadoras. Y por último, en cuarto lugar,
no menos importante lo que hablábamos en el corte con Víctor, logística e infraestructura, construcción de vías de comunicación para transporte de personas y de bienes. Entonces, quería colocar eso simplemente a modo de ejemplo, como 4 de los puntos que Bernstein identificó en los países exitosos, en los países que han dado ese salto al desarrollo. Y ahora le quiero dejar a Víctor para que nos ilustre y nos comente un poco en relación a lo que venimos hablando hasta ahora, o hemos venido hablando hasta ahora. ¿Qué reformas cree él que se tienen que dar en nuestro país para que nosotros podamos tener ese despegue que estoy seguro todos anhelamos, los que habitamos en esta bendita tierra, y no solo los que habitamos aquí, sino también los millones de paraguayos que viven en Buenos Aires, en España, en los Estados Unidos, y que en algún momento quieren venir? Sí. En ese orden de reformas que hablamos también, Víctor, constitucional, tributaria, electoral, metele, sí. Decinos lo que te parece, mezcla, poner orden de prioridades como te parezca. Sí. Las reformas que necesitamos son todas aquellas que establezcan reglas claras en una sociedad que todavía no puede entender la importancia de lo que significa el Estado de Derecho y una economía de mercado. Por eso que las grandes reformas que se hicieron se basan en una cuestión que aparentemente es muy sencilla, pero que no se comprende. Y tiene 3 elementos: seguridad jurídica, libre competencia y hacer de que los mercados puedan competir entre ellos, pero no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Lo que hoy sabemos, y a propósito de los grandes reformadores, nosotros no podemos dejar de citar a Ludwig Erhard y en Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, y a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan. ¿Por qué? Porque ellos hicieron reformas necesarias en sus políticas y economías de sus respectivos países. En el Paraguay, ¿cuáles son las reformas que nosotros necesitamos? La primera gran reforma que nosotros necesitamos es en el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho establece las reglas de juego para que la economía de mercado funcione. Una economía de mercado, una economía emergente como la que el Paraguay necesita para que pueda crecer al 7-8% anual el Producto Interno Bruto, requiere de un Estado de Derecho que realmente establezca varios mecanismos de modificación. Número 1, el tema de la elección de los jueces y fiscales. Hoy el Consejo de la Magistratura es altamente dependiente del poder político. Eso se tiene que modificar. Se hicieron buenos avances e importantes. No hay que mirarlo también con una mirada excesivamente pesimista. Se hicieron, esto último, por ejemplo, que sucedió con la Corte Suprema de Justicia, con la elección de los nuevos jueces, es un avance importante. Pero todavía hay un cordón umbilical muy fuerte con el poder político. Para eso hay que cambiar el Consejo de la Magistratura y hacer que la participación política sea mínima. No hay que dejar de lado, pero hay que dejar que los actores, llámese abogados y la sociedad civil, participen más en eso. A través de una escala valorativa, así como se hace, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se establezca no solamente la preparación, sino también la honorabilidad. Tiene que haber un test de honorabilidad donde sean las personas las que califican a aquella que quiera ocupar un cargo. Otra modificación es en el sistema tributario. Un segundito antes de pasar al tributario. A nivel constitucional, porque sabemos que el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, e incluso el mecanismo de elección de miembros de la Corte y del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que también ahora están, digamos, sí. En el tapete, porque hoy se presentó en la Cámara de Diputados el pedido de juicio político de los 3, ¿verdad? Antes de pasar a la parte tributaria, a la parte electoral, me gustaría preguntarte, a nivel constitucional, aparte de la reforma de estos organismos extrapoder, como se le conoce, ¿verdad? Consejo de la Magistratura, sí. Jurado de Enjuiciamiento, ¿qué otras cosas te parece que se deberían de modificar? Yo personalmente creo que nuestra Constitución de 1992 es muy buena.
necesita algunos retoques, pero hay que tomar mucho cuidado con esos retoques. Porque como decía Thomas Jefferson, los cambios se tienen que realizar cada 15 o 20 años, pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces los problemas de reforma constitucional no se deben a la Constitución, sino a la falta de cumplimiento del mismo. Y concretamente a lo que está diciendo Eduardo, yo por ejemplo creo que es necesario modificar el sistema electoral. El sistema electoral ya se puede modificar ahora por ley, pero si nosotros queremos hacer una genuina reforma constitucional que abarque la cuestión electoral, hay que cambiar aquella parte que dice nuestra Constitución que el sistema electoral está basado en la doctrina proporcional. La doctrina proporcional en lo que se denomina, los tratadistas hablan sobre este tema, hacen de que el sistema electoral sea de listas cerradas o semi-bloqueadas. Nosotros no podemos ir a un sistema libre, porque para eso tenemos que hacer una reforma constitucional. Para eso nosotros tenemos que hacer un cambio en esa parte donde diga que el sistema electoral tiene que ser de listas abiertas y los gobernantes tienen que ser electos, especialmente la Cámara de Diputados, por circunscripciones electorales. Las circunscripciones electorales atan al elector directamente con el elegido para que haya una verdadera representación. Eso no se puede hacer porque en la doctrina electoral establecida en nuestra Constitución se estableció la doctrina proporcional. Es un tema muy de fondo, pero ya te cito porque es importante. Me acabas de solicitar esa. Yo iba a hablar aparte de la parte electoral, porque ya te cuento, se puede hacer a través de una ley, pero si nosotros queremos realmente contar con políticos que representen a la gente, porque el problema de la política paraguaya son dos: la falta de representatividad, una que ya de por sí es grave porque hay un problema en la elección, y número dos es la falta sobre todo de credibilidad. Los dos están relacionados, la falta de representatividad y la falta de credibilidad. Para eso hay que hacer elecciones por circunscripciones, en donde, por ejemplo, Asunción sea dividida en circunscripciones determinadas y cada circunscripción va a nacer el diputado que va a representar a esa zona. Por ejemplo, vamos a suponer la circunscripción de Barrio Obrero va a representar un diputado. Ese diputado va a representar los intereses de esa zona. En este caso vamos a poner el ejemplo del Barrio Obrero, Barrio Republicano. Entonces esa representación va a ser una representación directa que va a atar al elector con el elegido. Y de esa manera le van a pedir rendición de cuentas. Eso nosotros no podemos hacer porque la representación se hace a través de unas listas totalmente cerradas, donde los partidos políticos al final de alguna manera van eligiendo y van colocando los caciques, los líderes de turno, van colocando en las prelistas los números que van a tener. Por ejemplo, se puede tener una persona muy preparada y se le colocan el número 5 y cuando se hace la lista nacional, finalmente queda en el número 10. Víctor, ¿qué pensás sobre el tema del balotaje? ¿Se tiene que incluir? Yo personalmente no estoy de acuerdo con el balotaje, pero es una interesante opción. ¿Por qué no? Yo no estoy de acuerdo porque la elección debe ser de una sola vez y directa. Yo creo que si bien es cierto el balotaje tiene un nacimiento en la literatura constitucional francesa y tiene un buen argumento, en el sentido de que la mayoría que va a gobernar le va a permitir, en este caso al elegido, al presidente de la República o al primer ministro, contar con esa mayoría. Con eso ciertamente hay un argumento interesante, pero desvirtúa el interés del elector por la primera vuelta. En la primera vuelta se tiene que elegir. Y si bien es cierto puede tener algunos inconvenientes, el tema es muy sencillo. La elección presidencial para mí tiene que ser de primera vuelta. Se tiene que elegir de una sola vez. Una cuestión que me gustaría compartir contigo y con la audiencia sobre ese punto del balotaje y que sobre todo encara desde el punto de vista ideológico, que como hablamos desde el principio del programa, es algo fundamental, es la base de todo, ¿verdad? Así mismo. Se criticó mucho durante la campaña anterior para abril, ¿verdad? La alianza, ¿verdad? La alianza del Partido Liberal, principalmente con el Frente de Guazú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te decían, uno te propone una cosa, el otro te propone otra cosa, ¿cómo van a conciliar los intereses desde el punto de vista? Y me tocó a mí trabajar, dicho sea de paso, hemos trabajado muy bien, por suerte, en las distintas comisiones,
pero no desprovistos de inconvenientes, sobre todo cuando hablamos de cuestiones de relaciones internacionales. ¿Qué pensábamos nosotros sobre el Mercosur? ¿Qué pensaban los del Frente Guazú sobre UNASUR? ¿Qué pensábamos nosotros sobre las relaciones con los Estados Unidos? ¿Qué pensaban ellos sobre las relaciones con Venezuela? ¿Verdad? Y eso incluso saltó al tapete durante la campaña, claro, cuando al candidato a vicepresidente le preguntaron y bueno, ya sabemos, y mucha gente dijo, no, eso restó voto, pasó esto. Mi principal argumento a favor del balotaje, Víctor y audiencia, es que permite de esa manera que uno pueda mantener su puridad ideológica, ¿verdad? Y que posteriormente en esa segunda vuelta, de no obtenerse la mitad más uno, ¿verdad?, pueda sumarse a otros sectores a quienes parece atractiva la propuesta, ¿verdad?, sin necesidad de ir de antemano ya atado a algo que de lo contrario vos sabés que directamente no llega, ¿verdad? Porque las elecciones también son números, es mucha matemática, ¿verdad? Entonces nosotros pienso que sería interesante, por eso el tema del balotaje, ¿verdad? Ya que estamos compartiendo también lo que son los distintos puntos de vista del tema de reforma, personalmente yo me coloco a favor del tema balotaje. No, yo creo, Eduardo, que no es una alternativa a desechar. La crítica que yo le realizo al sistema del balotaje es exactamente eso que vos dijiste, pero al revés. La puridad que se podría presentar se puede realizar ciertamente en un primer momento, pero ocurre que aquel partido político que no llega al porcentaje del 50%, 51%, el otro partido se inicia una suerte de alianza donde esa puridad ab initio, o sea que tuvo al comienzo, se pierde. Y finalmente este otro grupo, el segundo grupo que compite, que había perdido, finalmente fusionándose con los demás, gana la elección, pero en la segunda vuelta. Entonces allí se vuelve a retrotraer, a mi modo de ver, el interés que haya tenido el pueblo en elegir en la primera vuelta al primero. Entonces hay una descomposición, a mi modo de ver, del interés real del electorado. El electorado dijo, para mí el gobierno que tiene que gobernar el país es este partido. Pero eso se modifica nuevamente en la segunda vuelta, porque ciertamente no logró el porcentaje para poder tener lo que se denomina una gobernabilidad. Entonces, ambos temas, tanto el sistema directo como el sistema de balotaje, tienen sus inconvenientes. Personalmente, yo creo que es mejor el primero porque es una consulta directa y por única vez que se realiza al electorado y de ese modo ya se establecen las reglas claras. Es decir, ¿voto obligatorio, Víctor? No, el voto no tiene que ser obligatorio. No tiene que ser. Voy nomás, Eduardo, otra vez a ese punto. Así ya se conoce lo que se presenta ante la palestra, lo que los partidos políticos ofrecen a la sociedad. En la primera vuelta ya se puede saber, aquí tenemos al partido A y al partido B que realiza esa alianza. Esa alianza, obviamente, como ocurrió, siguiendo tu ejemplo, entre el Partido Liberal y el Frente Guazú, obviamente que concitó la retirada de una parte del electorado que de alguna manera consideró que esa simbiosis, esa mezcla entre el liberalismo y socialismo, estoy hablando desde el punto de vista ideológico, conlleva necesariamente a una inconsistencia en el gobierno. Y probablemente esa sea una decisión que el electorado debe tomar. Pero para que eso nuevamente ocurra, hay que ser sincero, el público tiene que estar informado de las propuestas. El problema que tenemos en el Paraguay es que los dirigentes no informan de lo que van a hacer desde el gobierno, sino que sencillamente se vota por una cuestión muchas veces meramente emocional. Claro, sí. Porque ¿cuál es la propuesta que tiene el Partido Colorado y cuál es la propuesta de la oposición? Eso hay que decir, y a mí lo que me preocupa, Eduardo, es que muchas veces los partidos opositores en el Paraguay, esa es una de las razones por el cual el PLRA no ha podido lograr el poder, tiene una suerte de inconsistencia en la propuesta a presentar. Se lo ve, a mi modo de ver, debilitado ante una ciudadanía que
que desea que el Partido Liberal levante las banderas que hicieron a este gran partido, no solamente ganador, sino también grande y ganador. Y al hacer esos tipos de alianzas, lamentablemente, obviamente el electorado observa que ahí, si llegan al gobierno, podría ocurrir muchas cuestiones que están más allá realmente de los intereses ciudadanos. ¿Por qué? Porque es lógico. Cada partido, el partido A, el partido B, que han logrado esa alianza o ese acuerdo electoral, van a luchar para establecer a sus respectivos electorados en el Estado. Esa es una reforma que tenemos que hacer también, Eduardo. Sí. ¿Qué tipo de gastos, a qué porcentaje del Producto Interno Bruto vamos a destinar los gastos rígidos en el presupuesto? Porque eso en el Paraguay no tenemos. Todavía de cada 100 guaraníes, 80 se destinan a gastos corrientes. Eso se tiene que modificar. Se puede modificar a través de una ley y se puede modificar en la misma Constitución. Perfecto. Bueno, sobre el tema del voto obligatorio o no, personalmente yo también tengo una postura, en este caso, a favor. Pese a que a nosotros los liberales, y hablo de liberales de pensamiento, no nos gustan las imposiciones, y mucho menos obligar ni nada por el estilo. Nosotros tenemos que saber que, como decía Manuel Gondra, la democracia sin participación no es democracia. O sea, es la muerte de la democracia, la falta de participación. Y este relajamiento que se ha dado, a mi modo de ver, lo que hace es promover la creación de estructuras y del voto prebendario. El arreo. Principalmente en los dos partidos tradicionales. Y coincido en ese sentido 100% con Víctor, en el sentido de que la degradación, en este caso, principalmente del Partido Liberal, ¿verdad? Porque hay veces que te dicen, nosotros los colorados, me dicen mis amigos colorados, nosotros ya estamos curtidos, dicen, nos tiran esto, aquello, ya sabemos acá, pero siempre se le da al liberal porque le dicen, no, él se hace el impoluto, pero en realidad es un feroz bandido, te dicen, o es exactamente lo mismo que dicen que no son. Entonces, esa crítica que se da y que ha permeado en los dos partidos tradicionales e incluso en los partidos no tradicionales también, que se da la prebenda, el clientelismo y todo ese tipo de cosas. Mira, pienso que una de las formas que se ha hecho en otros países con muy buenos resultados es el tema de la obligatoriedad real del voto. Que nadie le pide que pague, no es un tributo, no es nada, sino es simplemente un deber que se convierte en obligación cívica, ¿verdad? La de elegir a quienes le van a gobernar a nivel municipal, a nivel nacional o lo que sea, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que sobre todo poner dentro de la educación secundaria el debate y el pensamiento crítico. Exacto. No hay manera Eso es de que la importante. gente elija bien a sus líderes si no tiene criterio de nada, ni de economía, ni de entendimiento, ni de presentar una idea de forma clara. Uno vemos que de repente gente que no sabe ni siquiera hablar se termina por ser líder. ¿Por qué? Porque falta dentro del colegio, ya en la secundaria, pensamiento crítico y debate, que las dos cosas van de la mano. Bueno, increíblemente... El pensamiento crítico puede ser muy aburrido de aprender, pero cuando se introduce el debate se vuelve dinámico, interesante. Se habla sobre, por ejemplo, está a favor o en contra de la legalización de la marihuana. Entonces, un grupo sí, un grupo no. A favor y en contra del aborto. ¿Por qué sí, por qué no? Pero que se hable con criterio, mostrando la información, los datos, las inferencias, ¿verdad? Todas las falacias que ocurren en los argumentos, que la persona empiece a aprender a pensar y así también le pueden evaluar a sus líderes. Pero para eso que yo estoy totalmente de acuerdo, el sistema educativo tiene que ser un sistema educativo que realmente promocione la reflexión crítica. El gran problema del Paraguay, conjuntamente con la falta de Estado de Derecho y la ausencia de reglas claras para promover la economía de mercado, es un sistema educativo que ha fallado en el Paraguay de una manera tan grave que hoy en el Paraguay ya no tenemos educación, lo que tenemos es instrucción.
Instrucción significa, eso yo digo Memorización de datos. en otro libro, ¿verdad? Que publiqué hace años atrás. La educación que el Paraguay ha tenido se basa en saber leer, escribir, leer, por supuesto, y hacer algunas cuestiones aritméticas, pero no discernir y analizar los hechos, como bien acaba de decir Fernando. En consecuencia, ¿verdad? La política nada más y nada menos es que implica la representación de otra persona, mandatario y mandante. Yo te doy un poder para que tengas algunas prerrogativas y hagas cosas que yo no puedo hacer porque yo me quiero dedicar a enseñar o quiero irme a mi granja. Pero para que yo te dé ese poder, el político tiene que ser un genuino representante, pero ¿de qué cosa? De principios, de valores y de propuestas. Principios, ni valores, ni propuestas es lo que nosotros escuchamos a menudo en el Paraguay. Nosotros respondemos más bien durante las elecciones a cuestiones totalmente coyunturales. Por eso la falta de representación, Eduardo, se nota ahora cuando el MUVER, por ejemplo, funciona aquí y ocurre que la Junta Municipal y la Municipalidad actúa en detrimento de los intereses que ya están funcionando al servicio de la gente. Está fallando la representación electoral. Exacto. Aunque, Bueno, Víctor, Fernando, les quiero pedir, por favor, me disculpen, sí, pero ya me avisaron de producción que nos estamos yendo de tiempo, ¿verdad? Ya se nos está yendo. Yo Sí. le escuché directamente a Mario Ferreiro y estuvo defendiendo su postura, diciendo, ¿no?, que muchas de las cosas que se dijo que él hizo, realmente él no mandó a hacer, y que inmediatamente ella tomó acción para poder subsanar esa situación. Entonces, no estamos hablando de algo que no una decisión que se tomó allá arriba, sino al revés. Yo creo que eso es muy importante tener en cuenta también, para que no se crea de que desde arriba se envió esa orden. Bueno, le agradecemos a todos el habernos seguido en este programa de hoy, realmente impresionante, como decimos siempre, y gusto y tereí. Y si es que continuamos ñaco en bata, ¿verdad? Vamos a subir a YouTube, vamos a subir todos los programas se suben a YouTube. Vamos a subir a importante YouTube. También, sí. La respuesta en la Callama GI de la fecha, ¿en qué año el presidente doctor Eligio Ayala promulgó la nueva ley electoral? La respuesta correcta es el año 1927. Todos han respondido de forma correcta, pero le daremos el premio a Domi Vega, quien respondió en forma amplia diciendo que en 1927 dictó una nueva ley electoral mediante la cual se establecía la proporcionalidad de la representación y se permitió el acceso de los políticos de la ANR al Parlamento, ¿verdad? De hecho, después del año 1927 entraron 3 senadores y 8 diputados al Parlamento, y al año siguiente, en el año 1928, se tuvo por primera vez una elección presidencial con representantes tanto del Partido Colorado, que fue Eduardo Fleitas, como del Partido Liberal, que fue en ese entonces José Patricio Guyari, siendo electo este último como presidente de la República para el periodo 1928-1932, ¿verdad? Fue un acto de grandeza política del doctor Eligio Ayala el entregarle al Partido Colorado la posibilidad de redactar el proyecto de ley que finalmente se promulgó ese año 1927. Sería un acto de grandeza, Víctor, que Mario Abdo Benítez le entregue al Partido Liberal a que haga el proyecto de reforma electoral. Pero por supuesto. ¿Vos crees que va a pasar eso? Puede ser. Miren que yo creo que hay que felicitarle a Mario Abdo en muchas cuestiones. El veto que hoy se publicó, ¿verdad?, del presidente de la República contra esta remanida intención de retrotraer las libertades políticas, el tema de la encuesta, el veto presidencial, hay que felicitar lo que hizo el presidente Mario Abdo. En otras cosas, yo creo que también hay que empezar a criticar, pero lo que hoy hizo, o ayer hizo el presidente Mario Abdo, hay que felicitar. Ese proyecto era un proyecto contrario a los intereses ciudadanos y de cada habitante de este país. Bueno, después hay que ver cómo hacemos con las famosas encuestruchas, entonces vamos a tener que ver cómo hacer para que uno no pueda dibujar lo que quiera y quedar impunemente por allí, ¿verdad? Y bueno, porque pero realmente se han dado, está el tema al margen de error,
que publican las mismas encuestas, Sí. donde te dicen más menos 3,5, más menos 5, pero no puede ser 20, no puede ser 25. No, por supuesto que no. Esas son las cosas que vamos a tener que en algún momento de nuestra lo que no se convivencia ver. puede admitir, a mi modo de ver, en una sociedad que pretenda ser libre y democrática, es que exista una suerte de legislación que conlleve al control por parte de un órgano estatal o cualquier órgano que sea también privado, que de alguna manera le indique a una empresa si está haciendo bien o mal. La ciudadanía se va a dar cuenta en ese momento o en la siguiente vez si esa encuesta está mal hecha. La credibilidad se logra a través de conductas concretas. Yo creo que por eso el tema esto de lo que hizo el presidente en este caso es correcto y hay que felicitarlo. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por la presencia de hoy. Fernando, como siempre, aquí también aportando la parte filosófica, intelectual, ¿verdad? En este caso, el tema de las reformas. Y vamos a tener, o deberíamos de tener, más programas sobre reforma del Estado, porque ni siquiera llegamos a alcanzar el tema de la reforma tributaria. Yo pienso que en ese caso estamos los tres de acuerdo. No le pregunté a Víctor, pero yo creo que sí, que necesitamos mejorar la calidad del gasto antes de hablar de nuevos impuestos, ¿verdad? O sea, eso es categórico, ¿verdad? Si no, vamos a estar, como decimos, inflando una rueda que está pinchada, ¿verdad? Y vamos a ir 200 metros hasta la próxima estación de servicio, volver a cargar de aire, pero sabiendo que vamos a tener que volver a parar en 200 metros, ¿verdad? Siendo que acá lo que necesitamos es parar en una gomería, parchar bien la cubierta y a partir de allí inflar nuevamente para que nos pueda rendir. Muchísimas gracias por habernos seguido en este programa de hoy, martes 4 de diciembre del año 2018. Se está yendo este año, que fue un año electoral de muchos cambios, y veremos qué nos depara también el año próximo, 2019. Nos vemos la próxima semana. Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta: ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes, hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia.